Este lugar ha sobrevivido a guerras, dictaduras, pandemias y aún sigue sirviendo tapas. Fundado en 1770, este no es solo el bar más antiguo de Sevilla, es el bar más antiguo de toda España. Hoy te llevo a un rincón escondido lleno de historia, sabor y secretos. Bienvenidos a El Rinconcillo. Estoy en pleno corazón de Sevilla, una ciudad que respira historia en cada esquina. Pero hay un lugar que la mayoría de turistas ni siquiera imagina que existe. Un bar que lleva más de 350 años abierto, en el mismo sitio, sirviendo vino, jamón y tradición. Y lo más increíble es que está aquí mismo, escondido entre estas calles. Vamos a descubrirlo juntos. En una pequeña calle del casco antiguo de Sevilla, se esconde un lugar que parece sacado de otra época. Su fachada, sencilla y discreta, apenas insinúa lo que guarda por dentro. Al cruzar la puerta, el tiempo se detiene. Maderas oscuras, botellas antiguas, pizarras donde aún se escriben las cuentas con tiza. Todo en este sitio respira historia viva. No es una recreación, no es un homenaje. Es el bar original, en pie desde 1670. El Rinconcillo fue fundado en el año 1670. En ese momento, España aún estaba gobernada por los Austrias. Este bar ha visto pasar monarcas, invasiones, revoluciones, y aún hoy sigue sirviendo vino en el mismo lugar donde empezó. Durante más de 3 siglos ha sido testigo silencioso de la historia de Sevilla, desde la Guerra de Sucesión hasta la dictadura franquista, desde las primeras luces de gas hasta los turistas con móviles. El Rinconcillo nunca cerró sus puertas. Dentro, cada rincón está cargado de historia. La barra de madera es la original, con más de un siglo de uso. Encima cuelgan jamones curados como se hacía antaño, sin prisas ni artificios. Las cuentas aún se apuntan en una pizarra con tiza, como en el siglo XIX. No hay pantallas, no hay ruido de máquinas, solo el murmullo de los comensales, el sonido de una copa al llenarse y el aroma de una cocina que no ha cambiado en generaciones. Aquí todo permanece fiel a sus raíces, y eso lo hace único. La historia aquí no solo se ve, también se come. El Rinconcillo sirve algunas de las tapas más auténticas de Andalucía. Las espinacas con garbanzos, receta heredada de generaciones. El bacalao con tomate, tierno y jugoso, como se hacía en casa de los abuelos. El salmorejo, fresco, espeso, con ese sabor que solo Sevilla sabe dar. Y, por supuesto, el jamón ibérico, cortado a cuchillo, servido con pan crujiente y vino de la tierra. Cada plato cuenta una historia. Aquí no hay prisas, solo el placer de comer como se comía hace siglos. Pero lo que realmente da vida a este lugar no son las paredes ni los platos, es su gente. Camareros que llevan décadas detrás de la barra, sirviendo con la misma elegancia que sus padres y abuelos. Clientes que vuelven cada semana, como si fuera una tradición sagrada. Aquí no hay apps ni reservas digitales, solo miradas, gestos y ese ritmo lento y sincero que hoy parece casi imposible. El Rinconcillo no solo resiste al paso del tiempo, lo honra. En un mundo que cambia cada segundo, lugares como este nos recuerdan quiénes somos. El Rinconcillo no es solo un bar, es un testigo del tiempo, de cómo comíamos, cómo hablábamos, cómo compartíamos una mesa antes de que todo fuera tan rápido. Aquí el presente y el pasado se sientan juntos, en la misma mesa, con una copa de vino y una tapa de bacalao. Y por unos minutos, el mundo se vuelve más lento, más humano, más real. Si alguna vez vienes a Sevilla, no te vayas sin pasar por aquí.
no por una foto, no por una moda, sino para sentarte donde se han sentado generaciones, para brindar como se brindaba hace 350 años, porque hay lugares que no se visitan, se viven, y el Rinconcillo es uno de ellos. Si todavía estás aquí, te quiero contar algo más. Porque el Rinconcillo no es solo el bar más antiguo de España, es también un símbolo, un reflejo de cómo la identidad se construye no con monumentos gigantes, ni con discursos, ni con banderas, sino con lugares como este, lugares donde las generaciones se han encontrado, discutido, reído, llorado y, sobre todo, comido juntas. Piénsalo por un segundo. ¿Cuántas veces has escuchado que el mundo está cambiando demasiado rápido? Nuevas tecnologías, inteligencia artificial, ciudades llenas de pantallas, vidas aceleradas. Pero el Rinconcillo está ahí, igual que siempre. Esperando que entres sin prisa, que pidas una tapa sin apuro, que mires a los ojos al camarero, que escuches el tintineo de los platos y que hables de verdad. En una época donde todo parece desechable y fugaz, hay una fuerza invisible que sostiene este sitio. Y no es solo la tradición, es la memoria compartida. Cada azulejo, cada grieta en la madera, cada etiqueta de vino guardada en una estantería. Es una historia no contada, una cicatriz del tiempo. El Rinconcillo sobrevivió a cosas que hoy nos parecerían imposibles. Años de hambruna, censura, escasez. Momentos en que no había electricidad, ni calefacción, ni seguridad social. Y aún así, el bar abría. La gente venía, se encontraban. Porque incluso en la adversidad, necesitamos lugares así. Lugares donde uno pueda sentarse y decir, estoy aquí y sigo adelante. Y eso es más importante de lo que parece. ¿Sabes cuántos bares han cerrado en los últimos 10 años en España? Decenas de miles. Y muchos eran también espacios donde se tejía comunidad, donde se celebraban cumpleaños, se consolaban rupturas, se veían partidos, se soñaban proyectos. Pero hoy, muchos ya no existen, porque sostener la historia, cuidar un lugar con alma, cuesta esfuerzo, cuesta compromiso, cuesta amor. Y el Rinconcillo ha tenido todo eso durante más de 3 siglos. ¿No es eso algo digno de celebrar? Así que sí, puedes ir a Sevilla y hacerlo de siempre, la Giralda, el Alcázar, la Plaza de España. Pero si de verdad quieres entender qué es Sevilla, qué es Andalucía, qué es España, tienes que venir aquí, pedir un vino, sentarte sin mirar el reloj y dejar que la historia te hable. Porque hay lugares que no deberían cambiar nunca. Y el Rinconcillo es uno de ellos. Si este viaje en el tiempo te ha hecho sentir algo, si te ha dado ganas de sentarte en esa barra, de probar esas tapas o simplemente de vivir más despacio, entonces suscríbete. Porque este canal no va solo de lugares, va de historias que merecen ser contadas. Va de rincones que nos recuerdan quiénes somos. Y hay muchos más esperando ahí fuera. Así que dale like, compártelo con quien debería venir contigo a El Rinconcillo. Y prepárate para el próximo destino.